Perfecto. Voy a detener esta parte acá. Bueno, ahora sí. Muy buenas nuevamente. Reitero mi saludo para todos, todas. Mucho gusto. De pronto algunas personas que no nos acompañaron la anterior web. Me presento nuevamente. Mi nombre es Jairo Bayona, tutor del curso, y acompaño al doctor Ignacio en este espacio académico. Hoy voy a tener el rol de moderador y líder de este segundo encuentro. Entonces, bienvenidos a este espacio y para tal fin organicé unas diapositivas teniendo en cuenta material que se encontraba también de apoyo. Entonces, voy a tener como referencia ese material también. Me gustaría que me confirmaran, ya sea por chat o por audio, si ustedes visualizan la presentación. Sí, señor. Perfecto. Bueno, también me gustaría que me apoyaran de pronto si hay alguna ventana emergente de alguna participación, no la alcanzo a visualizar por estar concentrado en la lectura o en las diapositivas, entonces por favor me interrumpen y pues podré atender cualquier eventualidad. ¿Ok? Bueno, bienvenidos todos. Nos acompañan, bueno, los participantes del curso. También está nuestro director, el doctor Ignacio Jaramillo. Mi nombre es Jairo Bayona, como les había dicho. Y uno de los propósitos, pues, en los que se centra este segundo encuentro es generar un espacio social de aprendizaje, ¿sí? A partir del intercambio de aportes, el desarrollo de preguntas y la valoración de experiencias, estas vinculadas obviamente con las intenciones formativas del paso número 3, el cual es el que estamos desarrollando actualmente. Eh, Como para ubicarnos luego de este propósito, creo que ya hemos empezado a recorrer un proceso en el curso a través de la estrategia de aprendizaje. Hicimos un ejercicio de conocimientos previos, un ejercicio importante de conceptualizar, y ahora estamos en un proceso de analizar, ¿sí? Que tiene unas características específicas. En la web anterior se trabajó bastante la parte de presentación del curso, pero también se hizo un énfasis en las características conceptuales y también de instrucción del anterior paso. Entonces, siguiendo este proceso, en este encuentro vamos a ubicarnos en el curso, cosa que estamos haciendo, ¿sí? También ubicarnos en la agenda, que ustedes pueden visualizar y ya han revisado. Estamos en la unidad número 2, ¿sí? Es el paso número 3 de la estrategia y tiene unos tiempos muy importantes que les pido por favor que ustedes revisen. Este curso tiene unas características de tiempo un poco especiales y es importante que ustedes prevean sus compromisos de atender a los compromisos académicos que exigen cada una de las actividades. Bueno, entrando ya en materia, en el contenido, vamos a resaltar un aspecto importante de la actividad y me voy a referir a la parte conceptual. Ustedes en este paso tienen que hacer una revisión bibliográfica muy importante. Yo eh, eh, nuevamente hice esa revisión para esta presentación y valoro mucho las referencias escogidas para que ustedes puedan hacer ese análisis crítico, eh, porque creo que el material se ajusta mucho a las necesidades y pues al propósito de este paso número 3 que es analizar. Creo que uno de los contenidos importantes que surgen en las lecturas y que recomiendo que ustedes tengan en cuenta para generar ese análisis crítico es todo lo relacionado con lo digital. ¿Sí? Sabemos que las tecnologías han generado nuevos espacios
y que nosotros los conocemos como entornos, ¿sí? Aquí lo llamamos entornos digitales, y esos entornos digitales están en diferentes ámbitos, como en la sociedad, la economía, la universidad y muchos otros, ¿sí? Pero aunque en nuestros referentes bibliográficos que aparecen ahí sugeridos, hablan mucho y se acercan también a su definición de lo digital, de esos entornos, es importante y quiero resaltar la experiencia de ustedes y también el intercambio y su experiencia profesional y sus conocimientos y el momento en el que estamos viviendo para que hagan una reflexión de, de esa transición del entorno analógico al entorno digital. Creo que estamos cercanos a, a coger experiencias o a reconocer cómo estás, cómo ha sido, porque todavía es un proceso, cómo ha sido pasar de un entorno analógico a un entorno que ahora nosotros reconocemos y somos más conscientes y lo denominamos entorno digital. Creo que ahí hay un aspecto importante que puede ser de gran valor en las discusiones y en los análisis que ustedes estén desarrollando, ¿sí? Esa descripción de ese paso, no solo en su actividad laboral, sino también en la interacción social que ustedes han tenido. Recordemos que hago referencia a ese entorno analógico eh, a todo lo que se refiere, por ejemplo, lo que nosotros conocíamos como ese emisor y receptor que estaban en un solo sitio, ¿sí? Que compartían un lugar geográfico y ahora en un entorno digital ya sabemos que no tenemos la facilidad de generar comunicaciones o ese acto comunicativo puede ser simultáneo independientemente del punto gráfico, ¿sí? Otros elementos que podemos ver ese contraste son, por ejemplo, en los géneros, ¿sí? Un género muy interesante en el entorno analógico eran, por ejemplo, las cartas, los informes, pero en el entorno digital surgen una nueva tipología de géneros como el email, los chats, los correos, Messenger. Esos son nuevos tipos de géneros que ahora acompañan todo lo que es la cultura digital. Pero ese, ese paso creo que nosotros podemos dar testimonio de esa transición y creo que sería un aporte muy importante en esas eh, opiniones que ustedes van a desarrollar en la parte en el foro, ¿sí? En esa transición, obviamente, fundamentado por esa revolución tecnológica, esos cambios tecnológicos, nosotros alcanzamos, definimos y distinguimos lo que denominamos sociedad 1.0 y hasta podemos proyectar, estimar cuáles van a ser las características de esa sociedad 4.0. ¿Sí? Aquí se visualiza, es interesante porque la gráfica visualiza como un triángulo ascendente que podría eh, dar a entender que es un desarrollo, un paso a paso. Sabemos que la parte tecnológica ha determinado esos cambios y el, las características tecnológicas se han visto en un creciente desarrollo, pero eso no es acorde con la parte social, ¿sí? Porque, digamos, el desarrollo de la tecnología no implica directamente o necesariamente un desarrollo social, pero sí una transformación social. Y eso es lo que se visualiza básicamente en estas estructuras que nosotros vemos reiterativamente cuando reconocemos las sociedades 1.0 hasta otros tipos de sociedades. Pero ¿qué personas están, o qué personas son claves en para que el desarrollo de las tecnologías también impacte en el desarrollo social de manera positiva? Creo que
los sitios de formación, la educación. Nosotros como profesionales somos las personas, las fichas claves que tenemos el papel y la responsabilidad para que la tecnología sea un recurso a favor y que permita el desarrollo social en beneficio de ese desarrollo social. Entonces, creo que es importante resaltar ese aspecto y que lo reitera mucho en la parte biográfica, que ese desarrollo tecnológico no implica directamente o necesariamente un desarrollo social, pero sí, obviamente, como se visualiza, una transformación social. Sí, mirando un poco más el contexto educativo, el contexto de nosotros, eh, podemos identificar y volviendo un poco más, siendo un poco más puntuales al contenido de este paso que vamos a desarrollar, al contenido conceptual, vemos una palabra muy importante en la denominación de esa segunda unidad. Y era lo que me refería anteriormente. Aquí la palabra es disruptivas. ¿Sí? Si nosotros vamos al significado de esa palabra, encontramos que es como ruptura, es un cambio brusco, un cambio fuerte. Indudablemente, en el contexto de la educación, en el contexto pedagógico, el desarrollo tecnológico ha incidido perdón, en cambios, pero esos cambios no han sido en algunos entornos tan amigables. Han generado, digamos, ciertas posturas o en algunos retos que han sido un poco difíciles de manejar. ¿Sí? Pero igualmente no se puede negar que la tecnología ha generado bastantes oportunidades y alternativas para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje. ¿Sí? En ese proceso, ese cambio que proponen las nuevas tecnologías, una sociedad digital, nosotros encontramos también que el auge de nuevas pedagogías, de nuevas didácticas, que inclusive se empiezan a acumular en una nube. Es interesante las terminologías que utilizan en las lecturas. Entonces ya tenemos un, una amplia gama de conceptos que surgen a partir de lo digital y que redefine los entornos pedagógicos. ¿Sí? Estamos hablando ya de una pedagogía digital, pero en este aspecto es importante hacer una aclaración. Eh, es que habla mucho de que, por ejemplo, en el caso de una pedagogía digital, se hace referencia a espacios que no sean físicos, sin espacios físicos, sin barreras, sin muros. Obviamente eso es una característica de lo digital, pero en el entorno educativo, en el entorno pedagógico, esta idea o esta definición o esta característica es muy limitada. Creo que la pedagogía digital y otros referentes que surgen en este entorno van mucho más allá. ¿Sí? Hablar únicamente del espacio creo que quita nuevas propiedades a lo que en realidad es todo lo relacionado con la tecnología, la sociedad de conocimiento y sobre todo lo que resaltan mucho la parte de contenidos, lo que es la pedagogía digital. Quisiera hacer un paréntesis, no sé si me confirman, me escuchan, se visualiza todo bien. Sí, perfecto, profesor. Ah, ok, muchas gracias. Bueno, eh, es, la pregunta que surge ahí es por qué de pronto esta idea de lo digital sin espacios físicos y sin muros puede ser tan corta, ¿sí? Para hablar de toda la riqueza pedagógica que tiene eso. Y yo recomiendo referirse a lo que es digital,
¿sí? ¿Por qué se habla de una sociedad digital, de todo un entorno digital, de ambientes digitales? Entonces ahí empiezan a salir muchas características que también inciden en la parte educativa y en la parte pedagógica. Entonces, devolvámonos un poco al concepto de qué es esto de lo digital. ¿Okay? Vivimos en una sociedad digital, economías digitales, ¿sí? Pero infortunadamente desconocemos, inclusive en ese contexto global de lo digital, desconocemos las implicaciones o posibilidades de vivir en una sociedad digital. En una sociedad digital, una de las características es que ya no tenemos que estar en un lugar físico, como decíamos antes, para dejar impregnadas nuestras huellas. ¿Sí? Ya no dependemos de hacer eso en cualquier, en nuestra vida estamos dejando huellas digitales, huellas que podemos seguir, que otra persona puede seguir, que puede rastrear a través de sin fin o muchas herramientas. Por ejemplo, todos básicamente estamos en este momento o hemos en el transcurso de nuestras vidas en esta sociedad digital estamos dejando huellas de lo que hacemos. Quienes tienen una tarjeta de crédito, quienes tienen una tarjeta con algún chip, una banda, eh, todo el tiempo están dejando huellas a través del uso de esa tarjeta. Tienen un chip en sus teléfonos. Solo el tener el chip ya estamos dejando una huella digital en algunos servidores que están dando información de nuestro comportamiento, de cómo somos. ¿Sí? Sistemas operativos como los de los teléfonos están almacenando información de nuestras huellas digitales de lo que hacemos, no solo de la permanencia, sino de los patrones como nos comportamos. ¿Okay? Eh, empresas que digitalizan nuestra información, como empresas de salud, todos a veces tenemos un dossier, una historia de nuestras empresas de salud, todas son esas información digital que es absorbida y que es de interés. ¿Sí? Eh, aquí coloqué otro logo que me parece muy interesante, que es un mouse. ¿Sí? Es un simple aparato, eh, pero es interesante cómo el movimiento del mouse está, está reportando información de acuerdo a ese movimiento generan unos patrones y también generan una información digital que es importante para muchas fuentes. ¿Sí? Entonces, observemos que somos agentes, somos individuos, somos nodos dentro de un sistema que estamos proporcionando información digital de nuestros movimientos, de nuestros pensamientos, de todas las acciones que estamos haciendo, de nuestra información. Y ese en una sociedad digital se ha denominado como un capital, como un recurso muy valioso y de interés para muchas empresas, no solo empresas netamente económicas, sino empresas educativas que reconocen esas huellas digitales como un valor, inclusive se ha cotizado como un valor más preciado que el mismo petróleo. Bueno, reconociendo que ya sabemos que vivimos en un entorno digital, vamos a contextualizarnos un poco más en la parte educativa. Eh, Ustedes pueden visualizar en esta pequeña diapositiva que ese, eh, eh, ese dibujo hace referencia a un foro cualquiera, un foro de participantes. Obviamente, pues ese no hace referencia pues, específicamente a este curso o al de la UNED, pero sí es un foro que es de plataforma Moodle y es una estrategia muy usada en los estudiantes. La pregunta es cómo aprovechar al máximo con nosotros en nuestro contexto profesional esos entornos digitales, cómo aprovecharlos al máximo. Sabemos, y si nos regresamos, que todos estos recursos, hay empresas, hay entornos, hay multinacionales o hay personas que aprovechan esta información digital para algún beneficio. Nosotros no debemos desconocer eso y creo que somos conscientes de que estamos en entornos digitales, pero ¿qué tanto conocimiento tenemos de ese entorno digital?
Muy seguramente, de pronto, un primer conocimiento es un conocimiento operativo de, de cómo publicar, de cómo administrar un espacio, pero creo que nuestro rol como docente va más allá de un ejercicio de administración de entornos virtuales de aprendizaje, ya sea como estudiante que, o como un profesor que tenga a cargo, digamos, un espacio de estos. En los dos sentidos, los beneficios y las posibilidades son muy amplios. Infortunadamente, esos, esas posibilidades son, eh, son vistas básicamente con nuestros sentidos, es decir, son muy intuitivas. Entonces, solo alcanzamos a reconocer ciertas cosas que nosotros podemos distinguir, apreciar de manera intuitiva. Pero, inclusive en la parte de contenidos de esta unidad, aparece un aspecto muy importante que es la epistemología. ¿Okay? Y a eso me quiero hacer referencia. Pueden surgir alternativas tecnológicas muy modernas, muy avanzadas, pero si somos profesionales y tenemos un buen análisis crítico, que eso es lo que estamos haciendo a través de este curso, si tenemos criterios para analizar la información, para poder descomponer, ¿sí?, lo que nos llega a las manos, para poder, tenemos criterios para generar juicios, para valorar y evaluar. Creo que podemos reconocer las ventajas y todo el potencial que pueden tener las tecnologías de la información y todos esos recursos digitales que están a nuestro alrededor y podemos utilizar en procesos de enseñanza-aprendizaje. ¿Y por qué me quiero referir a la epistemología? Porque una de las recomendaciones que hace, inclusive resalta nuestro director, es verificar ese término, ¿sí? Y si nosotros creo que conocemos, la epistemología habla del conocimiento, de los fundamentos y también de la forma de conocer, del método científico. Esta es una parte importante. Eh, y la filosofía se encarga de ese método científico y hay una filosofía de la ciencia. Y creo que como lo coloqué ahí es la clave fundamental, digamos, para entender realmente los beneficios y todo que hay dentro de un entorno digital o de las tecnologías que diariamente nos están, digámoslo así, eh, acompañando a nuestro alrededor en nuestro espacio educativo. Entonces, es importante que nosotros tengamos un referente epistemológico para poder ser críticos, eh, para poder descubrir más allá y para poder encontrar cosas que no son visibles. ¿Okay? ¿Y a qué me refiero cosas que no son visibles? Es decir, a propiedades de esas tecnologías que pasan desapercibidas para los usuarios e inclusive para los administradores. Me quiero devolver al caso del foro. ¿Sí? Eh, Voy a socializar con ustedes el estudio que se hizo de un entorno digital. ¿Sí? Y ese entorno digital, pues, ese entorno digital que era un foro se buscó, pues, establecer si de pronto los estudiantes generaban interacciones colaborativas. Entonces, para hacer ese estudio, pues, se empezó a mirar, se empezó a hacer un análisis de, de las características sintácticas del texto, porque los foros, pues, tienen una narrativa y entonces a partir de esas narrativas se empezaron a hacer categorías sintácticas, autores y taxonomías para detectar si desde el significado se podían hacer asociaciones y entender la colaboración del foro. Entonces, gracias a la epistemología, al método, nos dimos cuenta que las interacciones sociales, digamos, en un foro son hechos sociales y pues los hechos sociales no tienen un valor sintáctico, ¿sí?
no tienen un valor semántico, ¿sí? Son hechos de interacción más vivos, no son una narrativa literaria únicamente. Entonces, eso nos condujo a revisar el método y a mirar cómo se podían descomponer esos entornos digitales. La revisión bibliográfica eh, ayuda mucho en estos ejercicios, pero la meta era saber qué información podíamos ver más allá, es decir, qué no estaba visible a nuestros ojos. ¿Sí? Después gracias a esa reflexión, a esa inquietud, nosotros pudimos descubrir que detrás de esos foros, de todos, de cualquier foro, se, se guarda una data que es distinta a lo que se ve ahí y que reporta mucha información. Entonces, todo foro o todo elemento digital tiene, como lo decíamos en la primera web, metadatos que generan mucha información y que no están visibles fácilmente. Entonces, les voy a mostrar un ejemplo de un metadato, digamos, tradicional de un foro. Bueno, estos son los metadatos que generalmente se reportan en un foro y como pueden ver es una información distinta a lo que le planteé acá. ¿Sí? Lo interesante es que a través del método empezamos a hacer cosas que tradicionalmente no se hacen en estudios sociales o estudios educativos, que se tiene mucha precaución. Y se empezó a usar las matemáticas, se empezó a usar la estadística, se creó un laboratorio para analizar esto y además se empezó a hacer algo que tampoco se hace mucho por precaución en la parte educativa, se empezó a experimentar. ¿Sí? Nótese que todas esas palabras y esas terminologías que estoy haciendo, y esto se hace con elementos técnicos, pero sus fundamentos son la epistemología, ¿no? Epistemología. Creo que esa fue la clave más que otros elementos. Y eso permitió encontrar de esos, de esos códigos, de esos códigos empezó, se empezaron a encontrar recursos, herramientas técnicas de las mismas tecnologías que permitían interpretar esos recursos en diferentes formas. Entonces empezamos a ver cosas que visualmente en una parte, una plataforma, no empezamos a encontrar de manera sencilla y nos permitía dar otra nueva representación y a tener nuevos significados de esas tecnologías, ¿cierto? Bueno, eso es a manera muy rápida un ejemplo de lo que, de los recursos, de todo el potencial que ofrecen los recursos tecnológicos. Creo que la clave del manejo de esas tecnologías está en la capacidad que tengamos y en el conocimiento que tengamos de analizarlas, pero para ese analizar tenemos que descomponer esos elementos. Y no necesitamos ser ingenieros de sistemas o cosas así, sino únicamente con la curiosidad, estar como lo decían en la misma, y son muy reiterativos en la parte bibliográfica, un poco escépticos de que el uso de tecnología no va a ser la solución revolucionaria, sino que se debe ser un poco más maduro en el uso y las posibilidades que puedan generar todos esos recursos tecnológicos y digitales en esta sociedad del conocimiento. Bueno, este fue un pequeño ejemplo que busca resaltar algunas ideas que esperamos ustedes puedan tener en cuenta para hacer ese análisis que solicita el paso número 3. ¿Sí? Quiero abrir un espacio, interrumpir esta presentación para
de pronto escuchar si ustedes tienen en esa revisión que ya han empezado a hacer, si tienen algún comentario, alguna pregunta en, en relación con la parte conceptual de ese paso número 3. Entonces, están abiertos los micrófonos para ustedes ahora. Sí, doctor Ignacio, lo escuchamos. Sí, muchísimas gracias, profesor Jairo. Yo quisiera, si me lo permites, de pronto complementar tu Claro que sí. perspectiva con unos recursos complementarios que compartimos con los estudiantes en el entorno de información inicial y el foro de noticias, para lo cual voy a intentar compartir O esos que recursos. sea profesor, yo le puedo visualizar, usted me indica, yo abro, ya que tengo pantalla abierta, ¿me parece? Ah, ya. En, en el entorno, no sé si tienes el campus abierto. Sí, lo tengo aquí abierto. En el entorno de evaluación inicial, Sí, foro de noticias, entorno de evaluación inicial, foro de noticias, por noticias, voy para acá. información inicial, el foro de noticias, No, sí, ok, este, el foro, no, más abajito estaba. Eh, Tendrías que devolverte a la anterior ventana y foro de información inicial. Ahí estamos, creo que en aprendizaje. Nos toca irnos al foro al entorno, perdón, de evaluación de información inicial, al sí, entorno de información inicial y vamos al foro de noticias del curso en foros informativos. ok, estamos. Ahí publicamos inicio paso 3 recursos complementarios, ¿sí? Sí, yo hacía referencia a eso. Yo no sé si estás navegando en Google, en Chrome. En Google, Perfecto. Entonces aquí publicamos unos recursos que pueden fortalecer videos muy cortos, lo que el profesor Jairo les planteó, aunque sabemos que algunos ya tienen formación como licenciados o tienen comprensión sobre esto, nos parece importante pues recordar de manera muy sencilla qué es epistemología, qué es innovación y el último recurso es qué es innovación educativa y una teleclase que encontramos por ahí interesante donde se recuerdan cuáles son los enfoques epistemológicos de la innovación. Entonces quisiera que corriéramos el video número 1, el de arriba, qué es epistemología en un minuto eh, y ver si, no, aquí no escucho yo el audio. eh, Creo que eh, toca dejar de compartir y volver a compartir como ventana, creo. ok, entonces voy a hacer ese cambio. Un segundo, doctor. Entonces hay una opción de dejar Dejar de compartir y y volver a ya la voy a... compartir, creo que solo ventana dice, y creo que Sí, ahí dice que de esa opción, desde esa manera se puede transmitir el audio. ok. Correcto. Creo que la tengo que abrir. Con el concepto que de ellas forman la epistemología en un minuto. ¿Sí se escucha? Sí, señor, se oye bien. Ok, perfecto. Y pico. La palabra epistemología procede de los términos griegos episteme, conocimiento, y logos, razón, significado. Por tanto, epistemología sería algo así como el estudio del conocimiento.
A la epistemología se la llama también gnoseología o teoría del conocimiento, teniendo en cuenta que la verdad es la conformidad de las cosas con el concepto que de ellas forma la mente, es decir, la adecuación de nuestro conocimiento a la realidad conocida. Comprender la capacidad y el funcionamiento de nuestro conocimiento no deja de ser una forma de iluminar la verdad, es decir, de filosofar. Por eso podemos decir que la epistemología es la rama de la filosofía que estudia los límites del conocimiento, sus fundamentos y su metodología. Mientras que la ontología atiende a los entes, a las cosas que hay, la epistemología se fija en el modo de conocer esos entes. Preguntas como ¿qué puedo conocer?, ¿dónde se genera el conocimiento?, ¿qué tipo de conocimiento corresponde a una determinada área del saber?, forman parte de esta ciencia. Así, por ejemplo, Kant se planteaba cuestiones epistemológicas cuando se preguntaba por cómo es posible la matemática y la física o si era posible la metafísica. ¡En 1 minuto y pico! Si te ha gustado, clica en me gusta y si quieres ver más vídeos, suscríbete al canal. Muy bien, este primer video en 1 minuto nos recuerda qué es la epistemología, y en la actividad que estamos actualmente queremos que ustedes como equipos de trabajo se cuestionen si detrás de la innovación educativa hay una fundamentación epistemológica. ¿Qué tipo de conocimiento se genera desde procesos de innovación pedagógica? ¿Cómo estos corresponden con las tendencias contemporáneas? Acaban ustedes de pasar por el paso 2 de conceptualización de las transformaciones socioculturales. Creeríamos que hasta ahora vamos como a comenzar a leer con el profesor Jairo el paso 2 que entregaron hace muy poco, pero que ya se hicieron una idea sobre qué tipo de transformaciones socioculturales estamos teniendo. Algunos de ustedes vienen de educación superior a distancia y algunos de sus enfoques en los trabajos pues van desde esa línea, de lo que han aprendido, ¿sí? Sobre las mediaciones pedagógicas, sobre el papel tecnológico, sobre los escenarios educativos y las transformaciones socioeducativas que estamos teniendo. Desde educación, cultura y política surgen sus análisis sobre cómo lo político se ha venido permeando por las tecnologías, cómo las tendencias sociales o cómo lo político no puede estar del lado de lo digital, y cómo un trino de un político no puede ser dejado de tener en cuenta dentro de las tendencias en una campaña política, por citar unos ejemplos. Y desde la pedagogía para el desarrollo del aprendizaje autónomo, cuando uno lo lee, empieza a ver cómo esa formación base los invita a pensar cómo la autonomía de los sujetos puede ser potenciada por los entornos digitales. Es decir, desde su acervo, cada uno de los grupos ha venido construyendo o ya debe tener una conceptualización clara en el paso 2 sobre el tipo de transformaciones socioculturales que hoy existen, el problema de las migraciones sociales, de la brecha sociodigital, etcétera, que les permite entender esos fenómenos de cambio que estamos viviendo. Ahora, desde la fase de analizar, es precisamente que ustedes puedan pensar, reflexionar si en relación con estos cambios subyace una epistemología. ¿Hay alguna tendencia de pensamiento, de conocimiento, de generación de conocimiento que está por debajo de esas transformaciones sociodigitales? La innovación per se tiene un piso epistemológico. Se genera algún tipo de conocimiento con estas transformaciones sociodigitales. ¿Por qué se habla tanto de innovación? ¿Cuál es la línea base que soporta esa innovación y los impactos que tienen en el aprendizaje? Serían algunas de las reflexiones que nosotros esperaríamos ustedes lograran desarrollar en este paso 3. No sé si podemos mirar el segundo video que hay, profesor Jairo, ahí en el foro, para ver si también lo podemos Claro compartir. que sí. Vamos al segundo. Entonces, son videos cortos, colegas, estudiantes en esta mesa de trabajo, más que web conference, nos gusta hablar de mesas de trabajo,
que si ustedes van revisando cada recurso complementario que les podamos compartir en el transcurso del seminario, que no está dentro de las guías de aprendizaje, que no está dentro de la bibliografía, pueden encontrar que son recursos como los que les estamos planteando, que les pueden dar una visión mucho más práctica y concreta para el fortalecimiento de lo que tal vez están leyendo y necesitan de pronto algunos tips, algunas claves que fortalezcan su comprensión. Voy para el segundo, ¿cierto? Sí, por favor. El segundo es La innovación. ¿qué es innovación, cierto? Que en pantalla no lo estamos viendo, no estamos viendo tu pantalla. ¿Ahora sí? Ahora sí. Ok. Producto en el mercado, estos pasan por un proceso de creación, desarrollo. Perdón, interrumpo. ¿El audio está bien? Hay como un retorno, ¿El audio está bien? No, se escucha como un eco, como un retorno, algo así, no sé. Bajar el volumen. Ok, perfecto. Ok. De pronto cerrando tu micrófono, De Jairo, posicionar un producto en el mercado, estos Ahora pasan sí. por un proceso de creación, desarrollo y producción. Pero, ¿te has preguntado cuál es el factor que hace que un producto se diferencie de otro? ¿Será el valor agregado, el plus o eso a lo que todos llaman innovación? Las personas suelen relacionar este concepto con ideas que nunca se han desarrollado, ideas nuevas. Es fácil pensar que si un producto es totalmente nuevo, entonces va a ser aceptado y por consiguiente va a generar ganancias. Al final, no está del todo mal, solo que la innovación requiere de otros elementos para poder darse. Según el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de Colombia, la innovación es el proceso mediante el cual la sociedad extrae del conocimiento beneficios económicos, ambientales y sociales. Pero entonces, ¿por qué es importante distinguir la innovación? La respuesta es sencilla. Si se crean productos que generen estos beneficios, entonces estamos contribuyendo a la generación de nuevas empresas y al mejoramiento y crecimiento de las ya existentes. Cabe anotar que para que la innovación sea efectiva, debe existir una sinergia entre las instituciones de educación superior, las empresas y las organizaciones de transferencia de tecnología. Al lograr una relación cíclica entre estas entidades, se obtiene más trabajos, más ganancias, más aportes, más bienestar. Bien, muchas gracias. En este video, o podría uno caer en el error de pensar que el incorporar lo digital per se ya me genera una innovación. Pero si miramos este video que se refiere a productos asociados pues, a sectores productivos y que podríamos hacer una transposición a nuestro sector educativo, nosotros estamos generando productos de conocimiento, estamos formando personas que a su vez podrán tener la capacidad de generar en sus entornos cambios y modificaciones. Entonces, valdría la pena que ustedes se cuestionen sobre esta perspectiva de lo que es entendido como innovación, como un proceso, como lo decían acá, que en el marco de la sociedad del conocimiento entiende o requiere de personas que estén en capacidad de explotar, hacer esa minería sobre el conocimiento, para sobre ese conocimiento generar nuevo conocimiento, que cierre brechas, que presente una nueva perspectiva de solución a las problemáticas del mundo que estamos viviendo. Tercer video, por favor, profesor Jairo. Creo que está asociado con qué es innovación educativa. Hola, estamos conversando con Andrés Pozuelo. Andrés, ¿por qué te apasiona la innovación educativa? Bueno, yo creo que es evidente que en Latinoamérica tenemos un problema de conocimiento.
O sea, Latinoamérica tiene, además de otros problemas de incentivos, problemas de recursos, tiene problemas de conocimiento. Y básicamente es porque las instituciones formales que están encargadas de diseminar este conocimiento son muy rígidas o están tremendamente reguladas por el Estado, o los protocolos de iniciación son obsoletos. Y en ese contexto es que me ha interesado mucho la Francisco Marroquín, porque ha logrado romper paradigmas y ha logrado innovar a nivel educativo en educación superior. ¿Cuál es la relación que hay entre esa actividad emprendedora y empresarial y el tema de la innovación en el campo de la educación? Bueno, yo vengo de una industria donde la innovación es la clave del éxito. Nosotros tenemos 700 colaboradores en nuestra empresa y uno nota las deficiencias que hay en el sistema educativo formal por falta de innovación educativa. Entonces, hay una relación directa, evidentemente, entre la educación formal y el resultado que se da en las empresas o que se obtiene en las empresas. Hoy en día, prácticamente todo el mundo aspira a tener una educación superior, una educación universitaria, pero desgraciadamente no existe opciones nuevas, opciones innovadoras para que el estudiante pueda elegir lo que más se ajusta a sus necesidades individuales, no las necesidades colectivas, sino la necesidad del individuo, ¿verdad? ¿Es posible mencionar cuáles son las 3 innovaciones más sorprendentes de los últimos 10 años? De hecho, en los últimos siglo y medio, la gran innovación educativa que ha habido fue Montessori, y es a nivel de kindergarten, ¿verdad? A nivel de kinder. No ha habido, desde los inicios de la intervención progresista en la educación, que fue a los inicios del siglo XX, más bien la educación se quedó como en una especie de mundo estático, donde el sistema de grados, el sistema de carreras planificadas centralizadamente es lo que ha predominado, y la educación, que debería ser una educación de las bases, o sea, que la información fluya de abajo hacia arriba, no se está dando. En Latinoamérica más que todo. Todavía en Europa y en Estados Unidos la competencia es muy fuerte entre instituciones educativas, entonces ha habido un poco más de innovación, pero en Latinoamérica en realidad no ha habido una gran innovación en los últimos 50 años que yo pueda ver. ¿Y es posible explorar de quién es la responsabilidad de esta ausencia de innovación? ¿De la oferta o de la demanda? Bueno, yo creo que, de los dos lados. Ha habido influencia mercantilista, evidentemente, o sea, el sistema educativo formal, tanto privado como público, ha querido ser regulado, ha querido ser encauzado por razones mercantilistas, por razones de protocolos profesionales. O sea, el Estado es la institución menos evolutiva que existe, y sin embargo, le damos el conocimiento, que es lo más evolutivo que existe, se lo damos al Estado para que lo regule. Y esa regulación hace que la educación se vuelva estática, se vuelva poco evolutiva, ¿verdad? Y como empresario, ¿eres optimista con respecto al futuro de la educación o no eres optimista? Bueno, cuando yo veo universidades como la Francisco Marroquín, eso me hace sentir optimista. O sea, que hay un caso de éxito. O sea, una universidad que está dispuesta a innovar, que está dispuesta a escuchar, que está dispuesta a reestructurarse continuamente. Entonces eso me da optimismo. He viajado, hay casos de éxito en Chile, hay casos de éxito en Uruguay, hay casos de éxito, pero sí, yo creo que en Latinoamérica el tema educativo es un tema que hay que abordarlo desde todas las esferas, la esfera empresarial, la esfera profesional y la esfera educativa. ¿Tienes algún libro predilecto sobre el tema? Bueno, yo creo que Hayek es el autor que aborda el tema del conocimiento de una manera más concisa. Hayek acepta que el conocimiento está disperso, que es difícil concentrarlo, que la economía es un sistema de información y conocimiento, pero que nadie tiene todo el conocimiento necesario para actuar, ¿verdad? El conocimiento está disperso. Eso hace necesario que tengan que existir nódulos donde se concentre y fluya el conocimiento de una manera natural. Las universidades son nódulos, las empresas son nódulos, los centros de innovación tecnológica son nódulos, o sea, donde el conocimiento tiende a concentrarse y es importante.
la educación formal trabaja bajo esa premisa, ¿verdad? De que hay que concentrar el conocimiento para bajar los costos de transacción de acceso al conocimiento. Muy bien, el cuarto enfoque, el cuarto video, si se lo dejamos para su consulta, es mucho más largo. Es una clase completa donde les hace un barrido sobre los diversos enfoques epistemológicos para la innovación. En esencia, sustenta que la epistemología de la innovación se centra en una triada entre arte, ciencia y conocimiento, y que trabajar sobre esa triada es la que permite generar innovaciones sí y solo si se identifiquen problemáticas sentidas por el contexto, por lo cotidiano, problemas reales y sentidos eh, por la humanidad. Entonces, en pocas palabras, lo que se espera de sus equipos de trabajo en este paso 3 de analizar la epistemología de la innovación y su, y su impacto en el aprendizaje, perdón, es la búsqueda de sentido. Perdón. Entonces, en el paso 1, ya a ustedes les quedó claro qué es la innovación pedagógica en contextos digitales a partir de los conocimientos previos que adquirieron en sus programas de procedencia y su relación con lo que los contextos digitales podrían promover para innovar. Pretender hoy afirmar que la educación virtual es una innovación, ya no es innovación, pero tal vez resulta innovador esas nuevas pedagogías emergentes que requiere un entorno digital para el aprendizaje. Pero afirmar que la educación virtual es una innovación, no lo podríamos afirmar hoy porque ya se decantó por la sociedad, ya se generalizó después de la pandemia y ahorita lo que sí se están buscando es mejores prácticas, estrategias pedagógicas, técnicas didácticas que afinen, digamos, pues esta nueva, o si no nueva, ese nuevo camino que la sociedad hoy no pone en duda puede generar unos beneficios como la educación virtual. En la fase de conceptualización, ya ustedes tienen claro pues que existen unas transformaciones socioculturales, que la disrupción la han generado pues las tecnologías y que ha generado grandes cambios socioculturales y educativos. Ahora, pues en este paso 3 de analizar en pocas palabras y poniéndolo en términos sencillos y volviéndolo a repetir, estamos invitándolos a que piensen el sentido de la innovación, su impacto en el aprendizaje y cuáles son esas corrientes epistemológicas de pensamiento, paradigmas que están tratando de explicar, digamos, lo innovativo. Y dicho lo anterior, para no ser redundante, profesor Jairo, quería complementar tu interesante charla con estos elementos para que retomes pues las preguntas y la apertura de micrófonos que habías planteado para los seminaristas. Gracias. Muchas gracias por la precisión. Reitero, el micrófono está abierto para comentarios, preguntas, para todos los participantes. Sí, levantó la mano. ¿El micrófono está disponible? Norma Costanza. Norma Costanza, sí. Buenas noches, ¿me escuchan? Muy bien. Gracias. Buenas noches al docente Jairo y también al docente Ignacio, pues que son los que están liderando este seminario. Pues realmente en el caso mío, yo apenas hasta ahora me iba a sentar a empezar a revisar los temas que se van a trabajar. Digamos que traté de apuntar aquí en una hojita como
como los aspectos a tener en cuenta pues, para trabajar esta actividad. Y simplemente pues como todavía no he hecho la revisión del material, pues no tendría dudas que plantear en este instante, pero sí pues preguntar en caso de que exista alguna, por qué medio sería más viable poder formular algunas dudas, aunque realmente pues tanto en la web conference de la vez pasada como esta han sido como muy claras en la explicación del trabajo a realizar. Sin embargo, pienso en el caso del trabajo que hicimos en nuestro grupo, que pudo haber faltado algunos aspectos que, por ejemplo, ustedes hoy los han expuesto de qué debe llevar esta actividad. Simplemente quería ir a preguntar eso, a través de qué medio, pues teniendo en cuenta que noté que en la actividad anterior del paso 2, pues nosotros escribimos en el foro, pero digamos que no había como, o sea, no es como en los cursos en donde de pronto el tutor asignado hace algún tipo de aporte. En el caso del grupo de nosotros, pues no tuvimos ningún tipo de aporte, entonces en ese punto me generaba duda de saber si realmente los foros se trabajan igual que los cursos, o como se dijo en la reunión anterior, pues no es tan parecido, sino que la interacción va a ser entre los del grupo, aunque la interacción también se ha hecho más a través de los grupos de WhatsApp que hemos creado y de las reuniones que hemos realizado para trabajar la actividad anterior. Entonces, básicamente era esa pregunta. Primero, pues, ¿cuál es el medio más efectivo para pues, tener contacto con el tutor en caso de que tengamos alguna duda respecto de esta actividad que la considero está un poco más exigente que la anterior? Y en segundo lugar, la otra duda que tenía por plantear es como el método de trabajo de esta es también como mesa de trabajo. Entonces, la duda es, nosotros, por ejemplo, en el grupo compartimos, yo grabé la reunión en Zoom y luego subí el link al foro. Ese mismo link lo compartimos como el grupo, quisimos agregar una barrita debajo del nombre de los participantes y agregamos los links ahí, pero no sé si pues realmente se hace la consulta por parte de ustedes o si hay que usar otro método diferente, como la posibilidad que dieron de las notas, o esas aplicaciones de notas son simplemente para el trabajo de nosotros interno, o también lo debíamos haber compartido si las hubiéramos hecho dentro de la actividad del paso 2. Entonces, pues esas de pronto eran las dudas en cuanto a la metodología en que venimos trabajando, y no pues por ahora frente a los temas, porque yo, por ejemplo, no los he revisado. Y finalmente la última duda era, por ejemplo, a nosotros nos sucedió en el grupo nuestro que hubo una compañera que nunca se conectó, nunca participó en el foro individual y pues obviamente no participó en el colaborativo. En el caso de nosotros, yo recuerdo que el docente Ignacio enunció la vez pasada que esto era como una escalera que íbamos subiendo pasos, y que en caso de que no apareciera pues un compañero, pues no le comprendí finalmente qué sucedería ahí. En el caso de nosotros, en el trabajo pues no se vio reflejado el nombre de la quinta compañera, porque somos solo mujeres, que no se conectó en ningún momento, y pues realmente ella quedó por fuera. Pero entonces, ¿qué sucede con la participación posterior? Es decir, si esta persona vuelve y aparece ya en esta tercera fase, pues me imagino yo que habría que ingresar, pero quería dejar esa claridad, aunque en el foro lo dejamos expuesto, para que ello pues no afecte de pronto a los demás participantes. Muchas gracias. Perfecto, entonces. El seminario tiene una metodología de seminario. No es un curso como los cursos convencionales en los cuales ustedes han participado en sus especializaciones. Supongo que todos provienen de las especializaciones. Como su nombre lo dice, es una metodología de seminario que implica pues un trabajo autónomo, un enfoque de trabajo en equipo, como los dijimos hace 8 días. Hemos hecho énfasis
en que se reúnan, trabajen. Y ante esa expectativa, de pronto somos un total de 80 seminaristas que optaron por esta opción de grado en este curso. De pronto una asesoría personalizada e individual para cada uno de los foros. Pues de pronto no van a encontrar eso, pero sí en mi caso he posteado audios dando unas orientaciones generales sobre lo que se espera sean sus constructos. Y pues también hablamos hace 8 días que de pronto el foro era insuficiente para que ustedes lograran esas dinámicas de construcción y que iba a ser pues totalmente válido que generaran un drive y que tuvieran, o sea, es más, necesario que se encontraran en unas herramientas como las que tú mencionas y que todo eso tendría que evidenciarse en un acta, que es la que publican siempre en cada paso en el entorno de evaluación. Entonces, eso como para recordar el enfoque del seminario, tiene un enfoque investigativo que si bien no los lleva a presentar una monografía o una tesis de grado, hay que recordar que esto no es un curso, sino es un seminario como opción de grado, que efectivamente, como tú lo mencionas, tiene una gradualidad y complejidad que los va a llevar hasta el paso 5, como mencionamos, a diseñar un prototipo. Entonces, sí hay un nivel de exigencia. Si bien no hay una monografía, hay un espacio, un momento de socialización al final, donde ese artefacto digital, prototipo, pues va a estar acompañado de una fundamentación y un sustento pedagógico, pues ya que estamos optando a ser especialistas en una escuela de ciencias de la educación. Eso no exime lo que tú planteas en el escenario 2, que puedan, diría yo, un representante de cada grupo poder buscarnos para asesorías particulares, para lo cual yo recuerdo a los estudiantes que hacen parte de los grupos que yo asesoro, del 1 al 11, si no estoy mal, en el chat, mi usuario y Jaramiyu de Skype, yo estoy disponible de 7 a 8 de la noche todos los días. Me pueden buscar a mí por ahí y si estoy disponible les contesto una vez, si no concerto pues día y hora para que podamos dialogar al respecto de esas inquietudes particulares que se tengan. Por otra parte, damos especial énfasis a estos en web conference, donde damos tips, complementos, las perspectivas personales del tema, para que se vuelvan unos elementos complementarios que les den mayores claridades a su proceso. Le metemos la ficha, como se dice en estas web conference, para que sea ese espacio de mayor claridad y entendimiento que, como las guías de actividades lo plantean, pues los foros, que son unas herramientas de construcción para ustedes, pues logren su propósito. Y le pedí el favor al profe Jairo si también puede recordar su Skype y el horario de atención que tendría para ustedes. Sí, yo agrego algunos elementos ahí. Mi Skype está publicado en la parte de los foros y lo repito, jairo.bayona.sánchez. Ya lo voy a colocar también aquí en el chat de la web. Y también, digamos, en la dinámica de interacción, pues hemos llegado a algunos acuerdos con los estudiantes que están en los grupos. Creo que ha sido efectivo. Hay interacción en los foros, obviamente. También resalto el uso del correo interno y de los espacios de Skype. A veces el correo interno permite resaltar algunos aspectos que se pueden no ser tan visibles en los hilos de discusión que se generan en los foros, porque digamos que
que los hilos de discusión son a veces extensos y se pueden a veces dejar de pasar algunos elementos porque se ramifican mucho, pero creo que ha funcionado en mis grupos, ha funcionado esa estrategia del correo interno, algunos encuentros Skype, en los horarios de 7 a 9 que yo he publicado. Y con algunos estudiantes pues he compartido el Skype y pues se han generado algunos pequeños comentarios que eso ha sido positivo. Entonces voy a compartir mi Skype por el chat. Sería eso. No sé quién tiene algún otro comentario. Creo que faltó también contestarle a Norma. Obviamente, si una compañera no participó, pues ya, y no se ha comunicado con nosotros, ni ha generado una excusa, pues ya no obtendrá los puntos de ese paso. Si aparece más adelante que es tu inquietud en el paso 3, ¿qué sucede? Pues ha sucedido en otros seminarios, pues no se le podría negar el derecho a que engrane con las dinámicas del grupo. Entiendo la preocupación, de pronto va a llegar tarde, va a llegar fuera de sintonía, pero si tiene la actitud para enganchar en el paso 3 y asumir pues los constructos que ya el grupo tenga y muestra pues toda la voluntad, yo diría, habría que acogerla y de nuestra parte habría que pues evaluar sus aportes. Es lo que podría, como yo decir, en esa tercera pregunta que creo se nos había quedado, Norma, y no sé si con esto ya le dimos claridad a tus inquietudes. Sí, señor, muchas gracias por la respuesta. Listo, el profe Jairo ya también publicó su Skype, el mío también. Por favor, pues tomen nota de los mismos. Siempre, como dijimos la vez pasada, es importante que cuando publiquemos la grabación, por lo general es al día siguiente cuando ya se nos genera, exijan a los compañeros que no se conectan, somos 21 y 80, que tienen que verla, porque si no la ven y no la escuchan, se están perdiendo de todas estas dinámicas complementarias que como se los habíamos dicho en la última sesión, son difíciles de atrapar en las guías. Las guías pues son documentos estáticos. Entonces aquí tratamos de complementar y hacer activo lo que las guías y el aula no dejan ver. Entonces es muy importante que ustedes también, creo que lo dije hace 8 días, le jalen con cariño las orejas a sus compañeros y garanticen que cuando lleguen a sus reuniones de trabajo, yo haría una primera pregunta. Bueno, compañeros, ¿escucharon a Bot Conference? Porque creo que es la línea base que los va a poner en la misma unidad, en la misma línea base a todos para poder avanzar y construir como equipo. Segundo, volver a hacerles la recomendación sugerida. No falta más, ustedes pueden encontrar sus propios caminos para que cuando comience una actividad, el primer paso que los autorregule es que alguien asuma el liderazgo y plantee valga la redundancia, un mini plan de trabajo. Bueno, compañeros, esto tiene una fase de construcción individual. Esa construcción individual hay que socializarla, hay que comentarla. Después tenemos que tener un encuentro. En ese encuentro tenemos que poner unos elementos en común y construir un acta. Al final del acta hay que poner nuestros comentarios críticos anexos. Entonces, para poder llegar a la fecha final de entrega, planteamos estas fases y estos tiempos, porque eso les puede ayudar a que no estén a la expectativa de yo ya publiqué mi comentario y no sé si los demás compañeros están trabajando y cuándo van a publicar. Entonces, eso ha servido mucho. Hay grupos que lo han acogido y es un mensaje, tan pronto se dará el foro, publicar un primer mensaje donde ustedes mismos establecen su mini plan de trabajo que les garantice como equipo llegar a la entrega del acta en el entorno de evaluación. Entonces volvemos a hacer énfasis en que se autorregulen, que establezcan un mini plan, unos acuerdos
que no los ponga a sufrir si ustedes publican y ven que, y quedan como en incertidumbre, ¿será que mi compañero sí está trabajando? ¿Sí será quién me va a comentar lo mío? ¿Cuándo nos reunimos? Entonces, establecer ese plan de trabajo de común acuerdo puede ser una buena estrategia para que les fluya el trabajo. Es lo que podría como volverles a sugerir al respecto. Gracias, profe Jairo. Sí, muchas gracias. Bueno, no visualizo a alguien más con preguntas. No sé, ¿me confirman? Yo por ahí vi que Buenas noches. Diana levantó la mano. Bien. Sí, señor. Bien. Buenas noches. Quería preguntar cuándo es la próxima webconferencia y este diplomado es todo este mes, este seminario, ¿sí? Culmina el 30, ¿sí? De septiembre. Sí, exactamente, culmina según agenda. La próxima web conference, entonces, en el espacio de información inicial hay un cronograma y vamos a publicar la siguiente fecha de la web conference. Generalmente es muy cercana al inicio del siguiente paso, ¿sí? Y también, pues aprovechando la pregunta de Diana, reiterar que pues el seminario tiene unas características especiales, en unos tiempos límites y básicamente pues cambia la dinámica en relación con los cursos que ustedes están habitualmente acostumbrados a tener. Patricia Isabel, creo que tiene una pregunta. Patricia, te escucho. Jairo, qué pena, Perdón, interrumpo antes de que hable Patricia. A mí este tipo de preguntas que acaban de hacer me preocupan. El seminario acaba el 10 de octubre. Son 5 pasos. El 30 terminas el paso 4, pero el seminario tiene 5 pasos y termina el 10 de octubre. Entonces, eso me hace recordar lo que les sugerimos hace 8 días. Lean las 5 guías, vean los 5 pasos, estamos haciendo énfasis en que esto es transversal. No lean la última guía, porque uno en un curso hace eso, va unidad por unidad, guía por guía, ve rúbrica de evaluación y así va sacando el curso. Aquí es importante tener un panorama de todo lo que pide el seminario, ya que hay esa estrategia transversal, dominar las fechas. No estoy penalizando el que se haya preguntado eso, sino que aprovecho la pregunta para hacer énfasis en que dominen la agenda del curso, que son 5 pasos, que son graduales, que todo es en equipo y que va a terminar hacia el 11 de octubre, si no estoy mal, con un encuentro sincrónico final de socialización. Creo que ya el profesor Jairo les comentó la siguiente encuentro sincrónico que viene y lo estamos pensando y les vamos a informar con el profe Jairo que ya sea un escenario donde ustedes sean los que ya tengan unos 5 minutos para socializarnos los avances que lleven, para precisamente prepararlos para ese paso 5 final, donde van a tener que socializar su prototipo. Entonces, también les anticipamos que metodológicamente ya les daremos a conocer el protocolo, pues ya en el tercer encuentro los micrófonos serán suyos. Que vayan pensando un representante del grupo al que ustedes vean que puede socializar y comunicar de mejor manera los avances que ustedes están teniendo, para ahí de manera también muy concreta, como la vieron en esos videos de que duraban 1 minuto, 2 minutos, tengan una capacidad de síntesis para con unos elementos que les daremos a conocer por el buzón del aula, pues socializar sus avances y de esa manera también ir preparando esas competencias de comunicación y socialización para el prototipo final con el cual terminamos el seminario. Profe Jairo. Sí, damos continuidad a Patricia. Patricia. Mi profe, muy buenas noches. Teniendo en cuenta de que ya prácticamente nos faltaría un mes,
quiero hacerle una pregunta acerca del prototipo final. ¿Qué herramientas prefieren ustedes que manejemos o cómo lo hacemos? ¿Ya deberíamos estar trabajando sobre eso o estoy equivocada? Patricia, tus preguntas me hacen pensar, ¿estuviste en la primera web conference? ¿Escuchaste la grabación? Sí, yo estuve en toda la conferencia. Claro, porque ahí les dijimos que la herramienta se llama Marvel App, que está en el paso 5, que era Marvela, Marvel App, que se trataba de una herramienta que permite maquetear un prototipo de app que permite escoger si vas a hacerla en Android, si la vas a hacer en iOS o en iPhone, te permite agregar botones, hacerla navegable y que no se requiere programación y que va a ser una maqueta porque solo vamos a poder mostrar que navega, pero no se va a llevar a la realidad, por eso es un prototipo. Que la socialización final iba acompañada con un PowerPoint que en su momento les explicaremos, donde lo que vamos a ver es toda esta fundamentación epistemológica que va a pretender resolver un problema en el contexto de la sociedad del conocimiento y que van a argumentarnos muy bien cómo esa app puede ayudar a resolver ese problema. Les dijimos que era muy importante que leyeran todas las guías para que no les tomara por sorpresa el paso 5, porque entre el paso 4 y el paso 5, pues solo hay 8 días para lograr el prototipo. También les dijimos que era muy importante que en el paso 4 ya tuvieran como grupo identificado ese problema de aprendizaje o educativo que ustedes pretenden resolver con ese prototipo app. Recomendaciones: dominar, haberse leído todas las 5 guías, ¿sí? Prestar mayor atención a las grabaciones, a lo que decimos, porque ya habíamos dicho que era Marvel App, y si ustedes pueden ir anticipando, pues sería muy bueno que ya vayan viendo el paso 5, que es Marvel App, ahí está el link, si alguno, ir mirando las competencias que hay dentro del equipo, cómo se han conformado en otros seminarios. Hay alguien que es ingeniero de sistemas y dice, yo puedo ir cacharreando Marvel App. Hay alguien que es licenciada y dice, yo puedo enfocarme en la fundamentación epistemológica de la app, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el seminario termina con un producto que es un prototipo de app y con una socialización donde queremos escuchar su argumentación, su discurso, su fundamentación de cómo esa app podría resolver, digamos, esa problemática en el marco de sociedad del conocimiento asociada con alguna brecha de aprendizaje educativa, donde ustedes creen que lo digital puede contribuir a esa solución. ¿Cómo queremos que la trabajen? En equipo, interactuando fuertemente en los foros. Las actas son fundamentales. Hay sobre todo, volvemos a hacer énfasis, todos los puntos son importantes, pero en el acta hay uno que es transferencia del conocimiento. En ese momento, cuando estén dialogando en equipo, en ese punto en el acta, casi que ustedes tendrían que cuestionarse sobre, bueno, toda esta teoría, todos estos teóricos que hablamos, todo lo que acabamos de decir, ¿cómo lo podríamos transferir a la realidad? Que lo piensen desde sus trabajos, ¿sí? Para ir pensando ya cómo bajo la teoría a la realidad. Esto podría implementarse en la institución tal de esta y esta manera. Entonces, esas actas no las miren como documentos teóricos, sino como herramientas ejecutivas de trabajo donde el grupo va aterrizando cada vez más ideas concretas que podrían llevarlos a enmarcar ese problema en el paso 4 que requieren resolver para con esa claridad ya hacia el paso 5 poder estar como desarrollando su prototipo. Patricia, no sé si eso te da mayor orientación. Mi profe, sí, mil gracias. Yo sí le había escuchado lo de Marvel App en la conferencia anterior, pero pensé que había más herramientas, entonces es en esa sola. Y como todos trabajamos en diferentes instituciones, entonces debemos escoger un solo problema.
Como grupo, buen punto. Sí. Cuando ustedes se reúnan, de pronto, ¿tú en qué colegio trabajas? En el Claudia María Prada Ayala de Cúcuta. ¿Qué problema en tu colegio en relación con lo que estás viendo en el seminario social, conocimiento, transformación digital, innovación, estás empezando a pensar que podría ser un problema que te gustaría resolver en el marco del seminario? ¿Lo has pensado? Sí, el principal problema que tenemos nosotros allí son los estudiantes migrantes que llegan pues muy mal de conocimientos de ciencias sociales colombianas, ¿no? Lo que es la historia, la geografía, la lectura, la escritura. Listo. Ese podría ser el problema que tú estás empezando a perfilar, pero que tendrías que poner en juego con las problemáticas que están pensando tus compañeros, ¿sí? Yo Sí. creo que podríamos desarrollar una app que resuelva el problema de aprendizaje que tienen los estudiantes migrantes en ciencias para nivelarlos, y ese podría ser una gran solución, un prototipo de app que cierre la brecha de aprendizaje que tienen los estudiantes migrantes en el colegio tal. Pero alguien de ustedes puede decir, no, a mí, interesante, pero, o esto también puede sumar con lo que estamos viviendo en mi colegio, interesante. Entonces, esos son como los pretextos para que se reúnan y levanten el acta. Esos diálogos. Una cosa es leer la bibliografía, otra es participar en los foros y hacer sus comentarios individuales. Y lo que esperamos es que cuando lleguen a sus reuniones de trabajo, pues ya todos estén con una línea base de conocimiento. Si alguno de ustedes llega y les dice, qué pena compañeros, es que me conecto, pero les confieso que hasta ahora voy a empezar a leer la bibliografía, pues ya tienen un compañero que no va a poder aportarles porque no ha leído, porque no ha pensado en el tema. Entonces, esos encuentros y el acta realmente paso a paso los tiene que ir encuadrando en esa problemática. Entonces, eh, tienen que ir pensando en el problema, paso a paso, paso a paso, paso a paso, para que al final, casi que al paso 4, ahorita estamos en el paso 3, ya en el paso 4 tendrían que tener muy acotado ese problema para en el paso 5 hacer ese prototipo. Si llegan al paso 5 sin haberse puesto de acuerdo como equipos de trabajo en esa problemática común que quisieran resolver, queremos resolver un problema de migración, queremos resolver un programa de migrantes, queremos resolver, ¿sí? Donde el grupo se sienta más cómodo, pues no van a lograr desarrollar ese prototipo. Y para su tranquilidad, el prototipo no estamos esperando que sea la gran interfaz gráfica o visual. En su momento les vamos a compartir de pronto unos links de los prototipos de los semestres anteriores. Ustedes tienen una ventaja. La primera versión y la segunda no tenían un referente. Ya hemos ido como guardando los mejores ejemplos para que ustedes vean como el resultado. Entonces, eh, em, pues muy buenas tus preguntas, son anticipatorias y eso es excelente. eh, y pues nos permite como dar esta orientación, Patricia, no sé si sea claro. Sí, mi profe, fue muy claro. Mil gracias. Dios me le pague. Amén, lo mismo para ti. Diana. Diana tiene una pregunta. Sí, profe, muchas gracias. Que teniendo en cuenta pues estas aclaraciones que se hicieron a Patricia referente pues al prototipo y a la escogencia de la problemática, a mí sí me surge una duda porque resulta que pues en el grupo creo que estamos, nuestra labor es como en diferentes niveles de información. La problemática que ya se pensó y que se empezó a abordar porque pues ya empezamos a trabajar sobre el tema, pues ya por lo menos hicimos un acercamiento hacia la problemática, está definida en un rango etario. Eh, pero pues ese rango etario no viene, no entra en el nivel de formación en el que yo laboro. Entonces,
¿habría que hacerlo general, habría que plantearlo o no hay ningún problema en que se realice de esta forma? A ver si te entiendo bien. Versiones anteriores. Una seminarista trabajaba en un contact center y logró argumentar a su equipo de trabajo que a ella le gustaría mucho en los procesos de inducción de los analistas que se sentaban en el contact center, cerrar una brecha de conocimiento porque había mucha rotación y cada vez que se iba un analista tocaba como recapacitar al que llegara. Entonces desarrolló y convenció al equipo de trabajo pues que ese podría ser un problema y que podrían desarrollar una app que articulaba en el plan de formación de carrera que tenía esa empresa de contact center. Entonces planteó una app para un entorno no formal de, 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 de aprendizaje, esta solución. Me acuerdo de otro proyecto donde una de las compañeras del grupo identificó que una gran problemática que tienen los profesores en la actualidad es cuando les llega un estudiante con alguna discapacidad auditiva, visual, física, y que los colegios no cuentan con una herramienta diagnóstica y es una sorpresa en el día uno para el profesor encontrar a esta población. Entonces planteó una app que en primera entrada caracterizara a estos estudiantes y en segundo que generara una comunidad donde todos los profesores del país que estén atendiendo estudiantes con discapacidades de cualquier tipo publiquen las estrategias pedagógicas y técnicas didácticas que han desarrollado para atender a esos estudiantes. Entonces, lo que quiero decir es que la capacidad de argumentación, de fundamentación que cada uno de ustedes tenga para el interior de sus equipos de trabajo, proponer cuál podría ser la problemática que podrían trabajar, va a ser la manera en la cual ustedes van a poderse poner de acuerdo. Obviamente, aquel de ustedes que no tenga un apasionamiento por un problema y asumen el rol pasivo, pues ese puede ser una posición práctica. Pero si hay un apasionamiento de todos por problemáticas distintas, ahí pues va a estar el consenso, el disenso para llegar a enmarcarse en la problemática que quieren trabajar. Lo que sí les quiero decir es que hacia el paso 4 ya deben estar como unificados, ¿sí? Para que sea mucho más fácil en el paso 4 enmarcar muy bien esa problemática, en qué contexto va a estar, a quién va dirigido, cómo pretende resolverse desde el prototipo esa solución. No sé si te doy más claridades al respecto, Diana. Sí, sí, más enfocada la pregunta como si debería tener como esa delimitación como sociodemográfica, como etaria, en común de todos, porque supongamos, todos mis compañeros laboran en un nivel de formación de primaria en colegios y yo laboro en un nivel de educación superior. Entonces, la problemática planteada se hace directamente a niños entre 9 y 10 años, que pues yo no laboro con esta comunidad, con estas características sociodemográficas, pero pues igual la problemática también me interesa. Entonces, si no hay una obligatoriedad como ese, con características entre todos. ¿Tu perfil cuál es? Perdóname, Diana, ¿qué forma tu perfil profesional? Yo soy psicóloga. Psicóloga con estudios. Pero me desempeño en este momento en consejería académica de la universidad. En consejería académica de la universidad. ¿Cómo tu perfil de consejería académica, aunque no trabajes con esa población, pero en diálogo con tus compañeros que trabajan en su población, con lo que tú sabes de consejería, podría transponerse para que pueda contribuir en ideas para plantear
pues una solución digital para esa población. Ese es el enfoque que yo esperaría. No hay limitantes, pero sí hay diálogo y construcción. O sea, es eso. Me interesa trabajar con esta población. Mis compañeros tienen una fortaleza porque trabajan en ese nivel, pero miren, yo creo que lo que estos niños necesitan es un modelo de consejería, ¿sí? Que lo podríamos trabajar con una app que despliegue estos servicios para resolver el problema que ustedes plantean. Entonces es como desde la disciplina que ustedes vienen, con una problemática que escojan en común, mirando todo este tema de contexto digital, de transformaciones socioculturales, de epistemología, puedan tomar elementos teóricos que les ayuden a fortalecer, a enmarcar, a delimitar, a enfocar esta problemática y cómo desde un diálogo interdisciplinar de cada uno de ustedes, pues contribuyen a resolver ese problema y eh, se sitúan desde donde ustedes pueden contribuir, ¿no? Yo desde la psicología y la consejería puedo proponer estos elementos. De pronto hay alguien que es más bueno para, si me lo permiten, cacharrear tecnología y dice, yo mientras me voy a ir metiendo en el tema de Marvel App. Alguien dice, mi fortaleza es en educación básica y primaria. Es que también aprovechen estos espacios no solo para hacer la tarea de, de, com- de compilar el acta y entregarla, sino váyanse como perfilando y organizándose para ver cómo pueden lograr este reto en tan corto tiempo como lo es el seminario. No sé. Muchas gracias. Ok. Profe Jairo, ya de pronto podemos ir cerrando. Se me fue ¿Me el profe. escuchan? ¿Me escuchan? Sí. Listo. Bueno, creo que no hay nadie más en la lista para preguntas. Entonces, bueno, Diana Naranjo, ¿sí? Sí, sí, señor. Te escuchamos, Diana. Sí, pues agradecerles este espacio de interacción y considero que aunque desconocía que había la fase 5, sí se da exactamente esos escenarios para eso, para poder hacer preguntas y poder despejar las dudas de tan importante fase, entendiendo que es un periodo de tiempo bastante corto. Entonces, chévere, chévere el espacio, la claridad frente a los temas y eso nos hace cada día apropiarnos más pues de este proceso formativo que es tan importante para nosotros, por lo cual asumimos el seminario de innovación como opción de grado en nuestras especializaciones. También comentarles a los compañeros que me escuchan que nosotras en el trabajo realizamos un grupo de WhatsApp que nos fue muy funcional en la fase número 2 y ahí hacemos pues todas nuestras interacciones, obviamente evidenciándolas también en el foro, pero que es bastante práctico, si de pronto pueden utilizarlo ustedes, crear sus grupos de WhatsApp, porque hay una interacción más constante, no solo en el foro colaborativo. Entonces, pues nos funcionó muy bien. En la fase 1 no lo tuvimos, entonces fue un poquito más complejo el tema, pero ya en la fase 2 nos funcionó perfecto en el paso 2. Entonces, quería dejarles esa sugerencia. Muchas gracias y buenas noches. Excelente, Diana, por tus comentarios y por compartir esa buena práctica con, con tus compañeros. Sí. Y nada, y ustedes en el foro pueden compartirnos un pantallazo, porque a veces la preocupación de algunos de ustedes es, profe, ¿cómo dejo evidencia de que sí estoy trabajando en el foro? Pues algunos nos dejan un link a la grabación de su reunión, otros nos dejan un pantallazo sonriendo como evidencia de que están reunidos. Entonces, esas son las maneras para que nosotros también, digamos, están trabajando en otras herramientas, en otros espacios y digamos que el seminario lo que quiere es que ustedes se encuentren, dialoguen, construyan. Esto es como mucho más, que pongan en práctica en el seminario todo lo que han profesado en las especializaciones, que utilicen las propias herramientas, el trabajo colaborativo, la autonomía, la autorregulación
ir construyendo en conjunto. Por eso el tercer seminario, el tercer encuentro web conference, como les dijimos, con tiempo les avisaremos. Ustedes son los que van a tomar la palabra para ir mostrando los avances que están teniendo como grupo, e ir llevándolos como a ese espacio final de socialización. Entonces, pues nos alegran los comentarios, Diana. Se vale usar WhatsApp en este seminario y lograr esas dinámicas de comunicación y engranaje diario que cada uno de ustedes tengan. Y como tú dijiste, que al final ustedes digan, valió la pena optar por esta opción de grado. Pues nosotros estamos muy contentos porque arrancamos poco a poco. Esta es como la cuarta versión del seminario y llevamos 80 estudiantes. Entonces, creemos que entre todos estamos ayudando a que esta sea una opción legítima y que genere aporte a los que opten por ella. Y bueno, que también vean que hay un nivel de exigencia, como ustedes se están dando cuenta en esta opción de grado. Muchísimas gracias, Diana. A ustedes, muchísimas gracias también por toda la claridad y el acompañamiento. Creo que hay alguna otra participación, ¿no? Bueno, creo que se brindó el espacio para la interacción. Si ustedes me permiten, también pues con el apoyo de nuestro director, podemos dar cierre a la reunión y estar pendiente de cualquier indicación que nosotros estemos comentando por los medios de comunicación del curso. Profesor Ignacio. Sí, muchísimas gracias. Recordarles, aquí estamos conectados 18. Mañana estaremos publicando la grabación. Exíjanle en el buen sentido de la palabra y con todo cariño a sus compañeros que miden sus espacios, porque si están de acuerdo con nosotros, pues aquí hay mucha información. Aquí le estamos metiendo la fuerza a las web conference para tratar de darles todas las claridades. Somos 80, estamos conectados 18, entonces ustedes son multiplicadores de esta información. Cuando vean copiado el foro, publiquen el link de la grabación, reenvíen por WhatsApp, piden a sus compañeros que lo vean, porque si no estamos desintonizados. Entonces, muchísimas gracias, feliz noche y hasta la próxima. Seguimos en contacto. Muchas gracias. Gracias, tutor y compañeros. Un abrazo, feliz noche. Gracias, profesor Jairo, por este espacio. Muchas gracias, feliz noche. Muchas gracias. Feliz noche, gracias.